¿Qué voy a hacer para esto? Calcular wells. No les voy a decir como todo esto de incluye esto y esto, porque no, es nada más para mencionarlo. Entre más puntos tengas, más probabilidad hay. Sin embargo, el que más se usa o el que más recomendado está es la regla de Ginebra o Ginebra. Hay una versión original y una versión simplificada. De igual manera, entre más puntos tengas, hay más probabilidad. ¿Para qué nos sirve la probabilidad? Para saber qué conducta tenemos que tomar. Si la probabilidad es baja, tenemos que aplicar los criterios PERC, que ahorita les voy a decir cuáles. Si la probabilidad es moderada, aquí sí vamos a pedir el dímero D. Si la probabilidad es alta, angiotac directamente. Los criterios PERC se aplican solo en pacientes con tromboembolia pulmonar de bajo riesgo, solo en bajo riesgo. Si nos dio bajo riesgo, ok, aplicamos los criterios PERC negativos, que se vaya a su casa o busca otra cosa. Si son positivos, le pido un número D. Pero ¿cuáles son los criterios PERC? Pues acuérdense, solo se aplica en pacientes con bajo riesgo. Tiene que tener el paciente todos negativos para decir que no cumple criterios PERC. Si tiene al menos uno positivo, estamos obligados a pedir al menos un dímero D para descartar o detener el algoritmo diagnóstico. De los pacientes que nosotros estratifiquemos con baja probabilidad, aproximadamente el 10% va a tener TEP. De los que estratifiquemos con probabilidad media, el 30% va a tener TEP. Y de los pacientes que estratifiquemos como alta probabilidad, más de la mitad van a tener TEP. Es por eso que los pacientes con alta probabilidad, pues no pides el dímero D, te vas directo a la angiotac. Ya una vez que dijimos, ok, dio alta probabilidad, le hice la angiotac y sí tiene una TEP, tengo que estratificar la severidad de esa tromboembolia pulmonar. Para eso voy a usar el PESI, que es el índice de severidad de embolismo pulmonar. Incluye todas estas cosas, igual no me voy a detener a decirles cada una. De acuerdo a cada criterio que cumpla o que no cumpla, va dando un puntaje y lo divide en 5 clases. Entre más puntos tengas, mayor es la clase y más riesgo de muerte a los 30 días tienes. Bueno, pues es obvio, entre más puntos tengas, peor estás. ¿Cómo voy a hacer el abordaje terapéutico inicial? Lo primero que tengo que saber o preguntarme es el escenario clínico en el que el paciente está llegando a la sala de urgencias. Si llega en paro cardiorrespiratorio, si llega en choque obstructivo o si llega en hipotensión persistente, estoy obligado, no obligado, pero estoy, o sea, es muy no sé cómo decirlo, o sea, sería muy viable considerar la trombolitis solo si está en paro, si está en choque obstructivo o si está en hipotensión persistente, lo trombolizo de manera, digamos, como inmediata. El abordaje general, uno, pues oxígeno, porque acuérdense, hay insuficiencia respiratoria tipo 1, la hipoxemia y el oxígeno, pero siempre y cuando el paciente se cure menos del 90%, pero más del 90% no hay razón, porque lejos de darle un beneficio, le voy a dar toxicidad con radicales libres, más acidemia, no. La falla ventricular derecha se trata con vasopresores o hipnotrópicos, incluso puedo usar ECMO. Si el paciente requiere maniobras de reanimación y decido trombolizarlo, tengo que continuar las maniobras por 1 hora a 1 hora y media, no más, no menos. Tengo que anticoagular al paciente siempre con heparina no fraccionado de bajo peso molecular. Puedo considerar fondaparinux o los factores inhibidores del factor 10 activado, así como las terapias de reperfusión ya para casos específicos. Por ejemplo, alguien que no resolvió la trombolisis, alguien que ya está fuera de ventana trombolítica. Puedo hacer la trombólisis directa, que es con un catéter, o hacer el cateterismo, que literalmente es para destapar, o la embolectomía quirúrgica. ¿Saben cómo calculamos la heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular? Eso es muy importante porque a veces, ustedes sí los mandan como a aeropuertos donde están lejos de hospitales grandes. Ya con que ustedes, uno identifiquen una TEP y le inicien el tratamiento, pues ya le dieron como un plus de que le vaya mejor. La heparina no fraccionada se usa en pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Se puede usar en otros pacientes, sí, pero si un paciente con enfermedad renal crónica hay que anticoagularlo, siempre vamos a usar heparina no fraccionada, no enoxaparina ni heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada. Le vamos a dar un bolo de 80 unidades por kilo de peso y ya con eso le damos el bolo y que se vaya al hospital. Si vamos a usar heparina de bajo peso molecular, lo vamos a calcular a 1 miligramo por kilo de peso. Viene de 20, 40 y 60. Si pesa 70 kilos, le vamos a dar la de 60. Si pesa, 40, le damos la de 40. ¿Okay? Y ya con eso que le hagamos, pues ya le adelantamos mucho y le mejoramos el pronóstico. En las pacientes con TEP y embarazo, vamos a preferir la heparina no fraccionada. ¿Okay? Porque
también es frecuente. Con respecto a la trombolisis, ya les dije, no todas las tromboembolias pulmonares se trombolizan, a menos de que estén en paro cardiorrespiratorio, hipotensión persistente o choque obstructivo. Lo ideal es hacerla en las primeras 48 horas, sin embargo la ventana es hasta 2 semanas después. Obviamente entre antes la hagas mejor. 8% de los pacientes no van a responder a la trombolisis, o sea, se las des o no se las des, se van a quedar igual. Y el fármaco que vamos a usar es el RTPA o el alteplase, que es el activador tisular del plasminógeno recombinante, a una dosis de 100 miligramos en 2 horas o 0.6 miligramos por kilo en 15 minutos, máximo 50 miligramos. Antiguamente se daba el streptoquinasa o la uroquinasa, sin embargo pues ya no se usan porque hay más riesgo de sangrado con estos e incluso reacciones anafilácticas. Se vio que a pacientes, por ejemplo, que ya habían trombolizado con streptoquinasa y por alguna otra razón los volvían a trombolizar, se morían por choque anafiláctico, entonces por eso no hay que usarlo. Las contraindicaciones son las mismas que para cualquier trombolisis. Hay absolutas, relativas y absolutas y relativas. Las absolutas son estas. Obviamente si alguien tiene sangrado activo no lo vamos a trombolizar. Si tiene un EBC hemorrágico no lo vamos a trombolizar. Si tuvo un EBC isquémico en los 6 meses previos, si tiene un tumor en el sistema nervioso central, trauma, cirugía o TC en las 3 semanas previas o diálisis hemorrágica. De todos estos, el que tal vez más difícil de identificar es este, porque hay veces que las personas no saben ni siquiera que tienen un trastorno en la coagulación. Entonces, si tú no sabes, pues ni modo, lo tomas como no lo tiene y le doy, y ya si sangra después, pues ya ni modo, ¿no? Pero... Oiga, entonces si me llega un paciente con algo de eso, pues le doy la división. Sí, o sea, obviamente primero tienes que checar, uno, que no tenga EBC, o que no tenga clínica de EBC, que no, o sea, le vas a preguntar, oiga, ¿usted está hospitalizado? No, nunca, no. Y ya con eso, pues, obviamente te vas a dar cuenta que no tuvo EBC, que no se conoce enfermo de nada, que no haya tenido una cirugía mayor, un TCE o alguna clase de caída, fractura, obviamente caída fuerte, ¿no? No es como de, ay, me tropecé, no. O sea, que te diga, rodé por las escaleras y estuve intubado 5 días, o sea, obviamente eso ya es considerado un trauma mayor, y sangrado activo, ¿ok? Entonces, cumple criterios, sí, viene en paro cardiorrespiratorio, viene en hipotensión persistente o choque obstructivo y lo tromboliza. Entonces acuérdense, ¿qué pacientes requieren trombolisis? Esos 3 escenarios clínicos: choque obstructivo, hipotensión persistente, paro cardiorrespiratorio. Ahí la trombolisis es inmediata. En algunos pacientes, por ejemplo con TEP de alto riesgo, ¿qué quiere decir eso? Pacientes que, ok, sabemos que tienen TEP, vamos a ingresar para vigilarlos y empieza a elevar troponinas y empieza a elevar lactato y empieza a hacer falla cardíaca, pero no está ni chocado, no está paro cardíaco, pero tampoco está hipotenso, pero la elevación de biomarcadores le confiere un riesgo de que se complique, pues lo tromboliza. Pero digamos como que no es tan urgente. Choque obstructivo, paro respiratorio y cuál es hipotensión persistente. Oye, si el paciente viene en paro respiratorio, ¿qué? o sea, sí lo tromboliza, pero para los antecedentes y eso, por los familiares o de arriesgo. Eso es lo divertido de urgencias, porque te las juegas. Entonces lo haces, dices, no sé si es alguien que tiene 50 años, pues no se ve malito, viene en paro, creo que le va a ir mejor si lo trombolizo, creo que es una TEP, pues le doy. Y si me sale, pues ya ni modo. ¿A cuánto se considera hipotensión? Ahí está. Sistólica menor a 90 o que baje mayor o igual a 40 milímetros de mercurio más de 15 minutos, en ausencia obviamente de arritmias, de hipovolemia o sepsis. Eso es la hipotensión persistente. Entonces íbamos acá. No todos los pacientes con tromboembolia pulmonar se hospitalizan. Los pacientes con TEP de bajo riesgo que no tengan comorbilidades y que tengan buen apego al tratamiento pueden irse a su casa con anticoagulantes orales, siempre y cuando cumplan estos criterios, que es los criterios de Hestia. Si tiene 0 puntos, se puede ir perfectamente a su casa. Si es un paciente que aunque tenga 0 puntos, no se va a tomar el medicamento, ejemplo, si es alguien que es hipertenso, pero que no sabe ni siquiera cómo se llama la pastilla que se toma diario desde hace 10 años, pues ya desde ahí te das cuenta que es alguien que no tiene buen apego al tratamiento, porque es irreal que te tomes algo diario, que te estás metiendo algo en la boca y no sepas ni cómo se llama. Ya desde ahí te das cuenta que no tiene buen apego al tratamiento, no lo vas a dejar ir a su casa. Todos los pacientes tienen que ser anticoagulados por al menos 3 meses. ¿Qué esquemas vamos a usar? Hay diferentes y depende de qué fármaco usemos.
Los preferidos, o bueno, no que sean preferidos, sino que los más seguros, los que menos riesgo de sangrado y menos riesgo de control tienen, son el rivaroxaban y el apixaban, que son los inhibidores del factor desactivador. ¿Cuál de estos dos es igual? Si vamos a usar rivaroxaban, esta es la dosis, necesitamos una carga de 21 días, donde el paciente se va a tomar 15 miligramos cada 12 horas, y después de esos 21 días o 3 semanas, se va a tomar 20 miligramos una vez al día por 3 a 6 meses. Si usamos apixaban, van a ser 10 miligramos cada 12 horas por una semana, y luego 5 miligramos cada 12 horas por 3 a 6 meses. Mínimo 3 meses. Eso se llama esquema intensivo, esquema prolongado y de mantenimiento, creo que se llama, cuando lo alargas ya a 6 meses, pero mínimo 3 meses, o sea, no menos de 3 meses. ¿Por qué se da más en el segundo tiempo de rivaroxaban? Primero 15 y luego 20. Ajá. No, pero estás tomando más aquí, porque aquí es 15 miligramos 2 veces al día. Ah, es que lo dice. O sea, aquí te estás tomando 30 al día y ya luego estás dando 20. ¿No? A ver, menos descansamos. Entonces, en resumen, tengo la sospecha de que un paciente tiene tromboembolia pulmonar con base ya en antecedentes, en el electro, en todo lo que ya les dije. ¿Está estable o inestable? Si está estable, ok, le voy a calcular el Wells y el Ginebra. Bajo o intermedio riesgo, dímero D. Alto, angiotac directo. Si el dímero D sale elevado, pues le pido la angiotac y me regreso acá. Entonces veo la angiotac y si está tapado, ok, le doy el tratamiento según sea el caso. Veo si tengo que trombolizarlo, veo si tengo que únicamente anticoagular. Si el dímero D ya se está normal, es el ambulatorio, el tratamiento ambulatorio. No, si el dímero D está normal, ya ahí lo tienes. Y esta buscas otra cosa que le esté generando. Si está inestable, es decir, que venga chocado, con hipotensión o en paro cardiorrespiratorio, le hago un ecocardiograma transtorácico. ¿Veo datos de distensión del ventrículo derecho? Sí. ¿La angiotac es factible y viable? Ejemplo. Aquí, si ven, el servicio de urgencias está en un segundo piso, que no debe ser. Imagen está lejos. En una sala de urgencias ideal, tienes un tomógrafo ahí mismo. Entonces veo un paciente que no se llegó en paro, le hicimos un eco transtorácico y vimos que sí tiene disfunción del ventrículo derecho, ya salió del paro, pero pues obviamente está intubado con anginas, etc. No sería tan viable hacerle la angiotac porque pues, tengo que ir lejos. Exactamente. Entonces, si ya tengo eso, pues me la juego y lo trombolizo. Si sí es viable, pues lo bajo a la angiotac. Pronóstico y prevención. La mortalidad a los 3 meses es del 15 al 18%. Los pacientes que tienen TEP y que tienen choque, obviamente incrementa su mortalidad en 3 a 7 veces. El síndrome postrombótico es frecuente, casi la mitad de los pacientes lo hacen, así como la hipertensión pulmonar, que es una comorbilidad